Saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en su programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Bendiciones para todos en este maravilloso día. Buen día, señor Manuel Tineo. ¿Cómo está? Y Dios me lo bendiga. Buenos días para todos. Por la gracia del Señor nos sentimos bien. Un saludo para todos ustedes de parte de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, esperando de que todos se sientan bien, que estén contentos y felices, gozosos de poder estar conectados para tomar el primer alimento del día, el alimento más importante, el alimento que nos sostiene espiritualmente, que nos da vida. Ese es el alimento que debemos procurar. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén, así es. 3 minutos en la mañana de este jueves, de primer día de mayo, Gracias al Señor que nos permite ver un nuevo día, que nos permite llevar a cabo este programa desde Monción, República Dominicana, a través de esta estación de radio digital destinada para toda la familia clasificación A. Así que gracias a todos ustedes por estar esperando este programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Recuerden, si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos o llamarnos a nuestra línea 809-721-5028. Ahí está nuestra línea de comunicaciones. Si desean ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra línea. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo y para que sea nuestro Dios eterno quien nos guíe en esta maravillosa mañana, y que no sean nuestras palabras, sino que sean las palabras del Espíritu Santo. Hoy entramos a la tercera carta del apóstol Juan. Vamos a ver una carta que fue dirigida a Gayo, así mismo se titula. Así que hoy vamos a esta carta y la vamos a explicar. Pero antes vamos a orar para que el Señor sea el que hable por nosotros. Oramos. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Nos dirigimos a usted, Padre amado, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Padre, dándole las gracias por permitirnos recibir un nuevo mes, por permitirnos, Señor, recibir este día en salud, Padre amado, sobre todo con la intención, Padre, de llevar su palabra y el Evangelio a todas las naciones, Señor. Rogándole, Padre, que no sean nuestras propias palabras, tampoco nuestras propias ideas, sino que sea, Señor, lo que está escrito y el propósito que usted desde un principio de la creación del mundo, desde que usted, Dios mío, prometió a su Hijo Jesucristo como Salvador, sea el mismo propósito y el mismo objetivo que salga de nuestra boca, Señor, en palabras para toda la humanidad. Guíenos, Señor, en este día, acompáñenos, Señor, en este día, acompáñenos en este programa, y que la explicación sea dada por su Hijo Jesucristo, Señor, a través de nosotros. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo rogamos. Amén. Amén. Saludos para Eleuterio Basilio, también para Mason, Ignacio que está ahí, Víctor, Ángel, Carolina Adames, Juan Carlos, también para mi madre Diana Mercedes Pinal, que está escuchándonos a través de TuneIn Radio. Recuerden que usted puede escucharnos a través de TuneIn Radio, búsquenos ahí como Fénix-Radio. También puede escucharnos a través de losmoncioneros.com, a través del coyotesantana.com, a través de Google también como Fénix Radio,
a través de nuestra aplicación oficial en mixlr.com, también como Fénix Radio. Estamos en Radio Bolna, estamos en todas las plataformas digitales. Búscanos ahora también en YouTube como Fénix Radio Internacional. Ahí estamos en YouTube también. Puedes buscar los programas, que luego que aquí hacemos los programas en vivo, entonces los pasamos a YouTube para que las personas también puedan verlo a través de YouTube como Fénix Radio Internacional. Ahí estamos en YouTube. Bien, pues en este día pasamos a la tercera carta del apóstol Juan. Dice aquí que esta carta, la tercera carta del apóstol Juan, fue escrita en el año 96 después de Cristo. En el año 96 después de Cristo. O sea que los años comenzaron a contarse después de la venida de Jesucristo, después que Jesucristo fue reconocido como el Hijo de Dios. ¿Se han dado cuenta algo de eso? Que Dios puso como una cuenta regresiva. Borrón y cuenta nueva. Claro. Entonces, me llamó la atención que aquí a las cartas le ponen incluso los años más o menos, porque dice alrededor. Dice, escrita alrededor del año 96. ¿Entienden? Por ejemplo, la carta del apóstol Judas, dice aquí, hermano de Jesús, escrita alrededor del año 70 después de Cristo. Y así sucesivamente. Entonces, esto me llama a mí la atención. Sume del año 96 al 2025. ¿Cuántos años tiene esta carta? Tiene la voz de Juan, la voz de Judas, caminando hacia nosotros. Señores, parece que Dios quiere que hablemos de esto antes de entrar a esta carta. En el día de anoche, mientras yo meditaba en la cama, oiga, y no sé, porque quizás cuando uno habla de esto, los incrédulos, los que no creen, van a decir que nosotros somos mentirosos. Pero hoy en día yo me sorprendí, porque cuando mi compañero aquí, Manuel Tineo, llegó a mi casa hoy, me dice, anoche no podía dormir, el Espíritu Santo me estaba hablando. Y exactamente, que aquí está usted que no me deja mentir, le digo, wow, sí, yo también, pero el Espíritu Santo me estaba diciendo cosas ahí, pero mire, se me olvidó. Como fue verdad, se me fue de la mente lo que me estaba el Espíritu Santo poniendo en mi mente, en pensamientos míos. Y cuando él comenzó a hablarme, entonces ahí viene todos los pensamientos que el Espíritu Santo me puso. Y sabe usted que lo mismo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a él, también me lo dijo a mí, y va conforme a los apóstoles. Y ahora que abro la palabra del Señor, vean, porque nosotros no ensayamos lo que vamos a hablar. Si hoy, por ejemplo, ayer terminamos la segunda carta de Juan, hoy comenzamos la tercera, y ahí seguimos. Entonces, aquí hay una referencia que me llegó a la mente, que Dios quiere que se hable de esto hoy. Y es que aquí al abrir la carta, al abrir la Biblia, veo que está en grande el nombre de los apóstoles. Por ejemplo, Juan, Judas, recordándome los apóstoles.
Véanla cómo está ahí, ustedes que pueden ver. Entonces de esto Dios no estaba hablando en el día de ayer. Y muchas personas no entienden por qué Dios le eligió a Jesús los 12 apóstoles. Y escuchen esto. Jesucristo eligió, oigan bien, los 12 apóstoles con un propósito. Un propósito. Y el propósito de los 12 apóstoles, así como el propósito de las 12 tribus de Israel, van de la mano. ¿Saben ustedes para qué? Es para que el mensaje original de Dios no desaparezca. Escuchen bien esto. La iglesia no tuvo potestad. Dios no le dio a la iglesia la potestad de elegir un apóstol. Eso no vino de la iglesia por un solo propósito. Escuchen bien esto. Por eso todo aquel que se llame de que apóstol, como hoy en día se están llamando, corríjase. Porque después de los apóstoles no hay más apóstoles. Podemos conocer discípulos y hermanos en la fe, pero apóstoles solamente permanecen y permanecerán 12. No hay 13, no hay 14, no. Incluso podemos ver por qué Pablo, como me estaba hablando aquí mi compañero ahorita, que Dios le estaba hablando de eso, incluso por qué Pablo vino a ser apóstol. Y Pablo vino a ser apóstol elegido por el mismo Jesucristo, por Dios, porque Judas, cuando se arrepintió de haber traicionado a Jesús, no aguantó con la culpa de haber entregado sangre inocente, como él mismo lo dijo, porque Judas tenía un ministerio. Yo le podía preguntar a cualquier persona, el ministerio de Pablo, de Saulo de Tarso, ¿a quién pertenecía ese ministerio? Pertenecía a Judas Iscariote. Pero Saulo de Tarso, que hoy lo conocemos como el apóstol, ahora él tiene el ministerio de Judas. Hoy lo conocemos como el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, pero él mismo lo dice. Si ustedes ven en las reuniones, porque los apóstoles sabían por qué Jesucristo le explicó todo. Lo había elegido, ellos se pusieron de acuerdo para elegir a uno que sustituyera al apóstol Judas. Pero eso no venía de la iglesia. Dios no le ha dado autoridad a la iglesia de elegir apóstoles. ¿Por qué? Porque cada apóstol tiene un ministerio propio. Incluso representa una puerta. Así, ustedes sabían que los 24 ancianos que están en el cielo, que son los 24 tronos, representan los dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo ahora nosotros. Y nuestros representantes en el cielo de los gentiles no son gentiles, sino que siguen siendo los apóstoles. 24 ancianos. Sume 12 más 12. ¿Cuántos son? 24. 24.
elegidos por Dios. Las 12 tribus de Israel, representadas para Israel, con las costumbres de Israel, y los 12 apóstoles representados ahora a las naciones, a la nación no judía. Por eso, en esta carta que vemos, escuchen bien, que vemos la segunda carta de Juan, dice aquí que él está escribiendo, dice, a la señora elegida por la otra hermana elegida también. Pero lo sigo diciendo y explicando esto más profundo. El propósito de Jesucristo, escuchen bien esto, el propósito de Jesucristo y de Dios en Cristo Jesús, de elegir los 12 apóstoles, así como Dios eligió las 12 tribus de Judá, perdón, de Israel, es porque el mundo se iba a esparcir, ¿verdad? Pero la enseñanza iba a ser la misma. Amén. La enseñanza iba a ser la misma enseñanza. Primeramente, Dios como cabeza, por eso dice que Jesucristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Jesucristo fue la cabeza de los apóstoles y les transmitió la misma enseñanza a los apóstoles para que únicamente ellos continuaran enseñando eso mismo a todas las naciones. Amén. Por eso usted va a ver que todos los apóstoles tienen una misma enseñanza, una misma forma de adoración. Todos los apóstoles, para que ellos continuaran. Y este fue el propósito, para que el mensaje de Dios quedara incrustado y no haya variación. El apóstol Saulo de Tarso, que hoy lo conocemos, ¿cómo lo conocemos, señor Manuel Tineo? Como el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo, continuó con el ministerio que tenía Judas. Porque entendemos que al él morirse, ese ministerio quedó en un lugar neutro. Incluso la iglesia se puso en oración para elegir ellos. Pero ¿quién fue que eligió a Saulo de Tarso? Jesús. A Pablo. Jesús. Fue Jesús quien lo eligió. Y ahí paró. Busquen la Biblia que los apóstoles, luego de haber reconocido y de Dios, Jesucristo, haber dado testimonio apoyando a Saulo de Tarso, a Pablo, con señales y prodigios y en el testimonio de él, busquen nuevamente en la Biblia que hayan elegido otro apóstol. Así es. Y quizá la mayoría de personas se preguntan y analizan cómo Jesús podría elegir a un perseguidor de la iglesia, a un asesino. Pero la Biblia es clara, la Biblia no aclara. Es por qué Jesús elige a Saulo de Tarso. La Biblia es clara. Jesús lo que vio fue virtudes en Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que trabajaba incansablemente para Saulo de Tarso montarse en un caballo y salir a perseguir la iglesia. No importaba que fuera medianoche, que fuera un tiempo de lluvia, que el sol picara, no importaba la hora. Saulo era un hombre fervoroso en su trabajo. Pero lo que llama la atención bíblicamente, explicando esta parte, es que Jesús sabía que en Pablo no había otro conocimiento más que hacer lo que a él se le había ordenado
y que él trabajaba incansablemente porque eso era lo que él conocía hacer, y él pensaba que estaba trabajando para Dios porque eso se le había enseñado de esa manera, y trabajaba incansablemente. Pero lo otro es la virtud de que Pablo tiene, que Jesús analizó, que Jesús dijo: si este hombre trabajando equivocadamente, con tanto fervor, incansable, un hombre que está dispuesto a trabajar, no hay hora para trabajar, este hombre, a la hora que me conozca a mí, es un instrumento útil para mí. Y mire, Saulo de Tarso no puso resistencia cuando tuvo el encuentro con Jesús, que cayó, que Jesús lo tumbó del caballo, que cayó ciego. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cuando el Señor le dijo: Saulo, a quien tú persigues es a mí. ¿Cuál fue la respuesta de Saulo? Señor, yo quiero conocerte, y en verdad no sé quién eres tú, pero dime qué tú quieres que yo haga. Saulo de Tarso fue un hombre humilde. Él no puso resistencia. Él le dijo al Señor: Señor, explícame tú. Porque en pocas palabras Saulo le dijo a Jesús: lo que yo hago, yo estoy pensando que lo estoy haciendo bien. Todo lo que hago. Pero explícame tú. Y Saulo le dice a Jesús: Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Entonces ahí el Señor Jesús le explicó todo lo que tenía que hacer. Saulo no puso resistencia. Saulo se entregó inmediatamente, oyó la voz de Jesús y obedeció. Amén. Incluso cuando lo mandaron a Damasco, donde Ananías, que era el que iba a pasar la mano por él, iba a orar por él, cuando los hermanos allá se enteraron que iba para allá, dijeron: no, eso es un hombre peligroso, no lo queremos aquí. Es un hombre que ha provocado mucho daño a la iglesia, y ¿cómo es posible? Eso es para engañarnos, que está metiendo eso. Pero le dijeron: no, el Señor ha hablado con él. Entonces Pablo lo demostró. Lo mismo que ella hacía, con el fervor que trabajaba equivocadamente, creyendo que estaba trabajando para Dios. Cuando conoció a Jesús, lo demostró, trabajó fervorosamente en favor de la causa. Como mismo, para que ustedes vean que Dios no se equivoca. Porque Jesús dijo: si este hombre trabajando equivocadamente con el fervor que trabaja, a la hora que me conozca a mí, va a ser un instrumento útil para la obra. Y así Pablo lo demostró. Y que la honra y la gloria sea para Dios. Amén, así es. Entonces, este es el propósito por el cual Dios eligió a los 12 apóstoles como hoy los conocemos. Y esos 12 apóstoles, esos 24 ancianos en el cielo, están representando las dos naciones. Estas naciones que hablan aquí, vean, él habla aquí, las dos naciones. Primeramente dice en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo sinceramente. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y como termina en el versículo 13 de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 13, te saludan los hijos de tu hermana elegida. Amén. Amén. Porque era para que el mensaje de Cristo permanezca hasta hoy. Ellos tenían que aclarar la mente de los judíos e ilustrar la mente y educar la mente
de los gentiles. Cada uno de los apóstoles tenía su propio ministerio, su propio carácter. El carácter de Pedro no era el mismo carácter de Santiago, de Andrés. La enseñanza de cada uno de ellos era la misma de Jesús. Amén. Para que hoy en día las naciones se guíen por la enseñanza únicamente de los apóstoles y de las tribus de Israel. El pueblo judío conforme a las tribus de Israel. El pueblo no judío conforme a la enseñanza de los apóstoles. Porque para ellos, dice la palabra, que a ellos también se les predicó el evangelio de Jesucristo. Amén. No que Dios lo ha rechazado, no. A ellos se les dio la promesa y a nosotros Dios nos injertó y puso representantes para nosotros también allá en el trono santo, en la majestad de Dios. Dios no lo ha rechazado, pero nos dio a nosotros nuestros representantes también, para que tú entres por la puerta conforme a tu carácter. Entonces, esto es para que no nos confundamos. Dese cuenta, abra los libros de los apóstoles, no se vaya lejos, váyase a cada capítulo, al capítulo 1 solamente, y dese cuenta cómo cada apóstol diferente comienza el saludo. Dese cuenta cómo ellos presentan a Dios Padre y presentan a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da a entender a nosotros la unidad que había en los apóstoles, en la palabra. ¿Por qué ellos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés? La palabra muestra que ellos estaban unidos por la palabra. Y aquí lo demuestran los evangelios. Cada apóstol cree lo mismo. Cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos hablan de eso. Dicen saludo a la feligresía de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Todos hablan lo mismo porque creían lo mismo. Ahora en día usted y yo estamos llamados a que estudiemos las Escrituras y nos empapemos de ellas y que todos hablemos de lo mismo. Los mismos apóstoles advierten al pueblo de Dios de que no escuchen las enseñanzas que no hayan salido primeramente de Jesucristo y de los apóstoles. Dice ellos, han salido muchos engañadores. Han salido muchos engañadores. Pero la enseñanza de los 12 apóstoles ha sido la misma desde el comienzo de Jesucristo hasta los últimos días. Hasta hoy que están hablando. Hasta hoy. Para que no haya variación alguna. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro de las enseñanzas de Juan? De las enseñanzas de Pablo. Dice, muchas personas tuercen las enseñanzas. Las tuercen. Pero ¿qué quiere decir? ¿Son diferentes la enseñanza de Pedro y la enseñanza del apóstol Pablo? No. Son la misma. Entonces, esto es para que hoy en día todas las naciones se guíen por las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles. Porque hoy en día nosotros, ¿quién puede decir que conoció y escuchó a Jesús? Nosotros estamos creyendo el testimonio de ellos. Amén. Escuchen bien esto. Nosotros estamos creyendo en el testimonio dado de Jesús. Amén.
a los apóstoles. Claro. Porque ellos dicen, nosotros estamos hablando de lo que hemos visto, de lo que hemos oído y de lo que se nos ha enseñado a nosotros para enseñar a los pueblos. Amén. Entonces, nadie más ha sido elegido por Dios para esta misión y este carácter. Ahora, ellos a nosotros nos han hecho discípulos de Jesucristo para continuar nosotros la misma enseñanza que ya Dios plasmó en ellos. Amén. Pero no puede haber una variación, no puede haber ningún tipo de variación ahora en el pueblo moderno que en las enseñanzas de los apóstoles. Y ellos enseñaron que debemos respetar a Dios nuestro Padre en Cristo Jesús. Amén. Guardando los mandamientos y cada quien estando como fue llamado. ¿No lo dice la palabra? Así es. Y haciendo arreglos, si es posible hacer el arreglo para con Dios, para que ¿quién sea glorificado? En nosotros y en nuestro testimonio. Aquel que nos llamó a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor. Discípulos pueden ser muchos, pero apóstoles nada más pueden ser 12. Nosotros somos discípulos, pero no somos apóstoles. Sí, la palabra dice, vayan a ser discípulos enseñándole todas las cosas. A ser discípulos. Escuchen bien esto. Estamos llamados. Nosotros somos discípulos, pero no somos apóstoles. Esos apóstoles los eligió el mismo Dios, los llamó el mismo Dios y le transmitió a ellos la enseñanza para que todos nosotros estemos conforme a la enseñanza que los apóstoles, que Cristo le pasó a los apóstoles y los apóstoles nos pasaron a nosotros. Y nos hacemos discípulos de Jesucristo si continuamos en la misma enseñanza que Cristo pasó a los apóstoles. Amén. Para que el mensaje quede plasmado y sea un mismo mensaje. Pero cuando nos salimos de la enseñanza apostólica de aquí, entonces ya nos desconstituimos de ser discípulos y seguidores de Jesucristo. Porque incluso dense en cuenta que ningún apóstol llamó a seguirlo a él, ni se enseñó él como salvación o como medio intercesor por nosotros. No. Se representaba como apóstol de Cristo para que usted siguiera a Cristo por el testimonio que él daba siendo verdadero y las señales de Dios acompañándole, resucitando muertos, sanando enfermos y predicando la verdad de Dios y presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que ha quitado los pecados del mundo, haciendo los dos pueblos uno solo. Aquí podemos nosotros darnos cuenta en los evangelios cuando cada apóstol se presentaba a la iglesia, cómo se introducía, cuál era el saludo. Él decía, saludo, paz a vosotros de parte de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. O sea que él iba en representación, el apóstol, de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, yo quise expresar esto hoy porque Dios anoche me estaba mostrando en pensamientos, en las lecturas bíblicas, cuando yo estaba acostado en la cama, esto para decirlo hoy en día. Pues aquí mi compañero Manuel Tineo me habló de lo mismo, entonces me volvieron todos esos pensamientos, todas esas palabras de Dios a mi mente, exactamente como lo estoy expresando hoy en día.
Así es. para que se entienda por qué Dios lo eligió, qué representan, qué son, cuál es el carácter de ellos. Entonces esto es para que usted no se deje engañar. Por eso ellos lo dicen claramente. Dicen claramente, mire cómo dice la segunda carta de Juan capítulo 1 versículo 7, dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Díganme, hoy en día, ¿cuántos apóstoles que ellos mismos se ponen los nombres, maestros, están enseñando que Jesucristo es el mismo Dios que se encarnó, que tenía el 100% Dios y el 100% hombre, y que por esto venció, y que etcétera, etcétera? Que no, que Jesús mintió, que Jesucristo mintió diciendo que él no sabía el día ni la hora, pero que él sí sabía. ¿Usted no ha escuchado eso? No, y descartan de que Jesús siempre ha estado al lado de su Padre. Porque desde el principio, desde antes de la caída del hombre, la Biblia viene dándonos a conocer que Jesús ha estado al lado de su Padre todo el tiempo. No, hoy se enseña que no, que Jesús es Dios, que Dios se encarnó, que Dios hace la función de Jesús y que Dios lo hace todo. Así es. Déjeme decirle algo con claridad. Si nosotros, siendo pecadores, ponemos orden, Dios es un Dios de orden, Dios que es perfecto. Dios es un Dios de orden. Y Dios no tiene la necesidad de venir a engañarnos nosotros, diciéndonos que Él es Jesús, que Él es el Padre, que Dios es Jesús, que Dios es el Padre. Entonces, si Jesús viene y nos dice a nosotros, el Padre mayor que Dios, y nos dice: yo iré a mi Padre y me sentaré a la diestra de mi Padre, y yo soy el que lo voy a presentar a usted al Padre. Yo soy el que estoy intercediendo porque ustedes no pueden llegar al Padre si no es por mí. Entonces usted dice que Jesús es el Padre. Usted está poniendo a Jesús como mentiroso, que lo que Jesús está diciendo es mentira. Porque Jesús acaba de decirnos a nosotros que Él está intercediendo ante su Padre por nosotros, porque nosotros no podemos llegar al Padre en las condiciones que estamos. Jesús es quien nos presenta y dice que está sentado a la diestra del Padre. Y usted dice que Jesús es el Padre y que esto, donde la palabra no nos está diciendo eso a nosotros. Usted está poniendo todo lo que Jesús dice como mentiroso a Jesús, que lo que Jesús está diciendo no es la verdad. Jesús dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Pero ¿qué es lo que Jesús dice? Yo me voy. Y ahí dice Jesús ascender a los cielos. Está sentado a la diestra del Padre, pero no nos dejó solo. Dice: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es quien lo va a proteger a ustedes, le va a recordar todas las cosas que ustedes tienen que hacer. Él lo va a amonestar. Y dice que Él no hablará de Él, sino que hablará de lo que Dios le ha ordenado que hable. Amén, así es. No estamos solos. Usted ha confesado que son 3 personas. Y hoy en día entonces no hay razón para usted decir que nada más una. Porque la iglesia nos ha enseñado a nosotros que son 3 personas obrando: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es una persona. ¿Sí o no? No nos lo han enseñado eso. Entonces hay razón para usted decir que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es el Hijo, que Jesús es Dios, que son 3 personas unidas y componen un solo Dios, un solo gobierno. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender el propósito de que Dios eligiera a los apóstoles para continuar la enseñanza. Por ejemplo,
Le exigió Dios al pueblo gentil ser circuncidado, tener la señal de la circuncisión, o fue únicamente a los judíos. Entendemos que esto fue a los judíos. Por esto es que dice aquí, escuchen bien esto. Por esto es que en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19 al 21, escuchen bien lo que realmente Dios, como Dios nos llamó a nosotros. Dice la palabra del Señor. Dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Oigan bien, la circuncisión, o sea, el que está circuncidado, nada es, y la incircuncisión nada es. O sea, el judío y el no judío no son nada, sino el guardar los mandamientos. O sea, el que es alguien, si tú te quieres creer de Dios, escucha bien esto, porque te lo voy a explicar con la palabra del Señor. Vámonos a Primera de Juan, vuelvo y te lo digo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Oigan bien. Por esto es que como Dios nos llamó, y dice la palabra que ahora el que está circuncidando los corazones, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Y cómo damos nosotros testimonio de que Dios es el que ha circuncidado nuestro corazón? De la siguiente manera. Primeramente, dice aquí, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. O sea, el circuncidado y el no circuncidado, o sea, el gentil y el judío, nada son para Dios, sino el guardar los mandamientos de Dios, sino el que guarda los mandamientos de Dios. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Oigan bien esto, o sea, si tú fuiste llamado siendo judío, quédate en tu estado de judío y sigue conforme a tu creencia judía, pero la única forma es que ya tú sabes que ¿quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Jesucristo. Sigue ahí. No quebrantes lo que ya Dios te ha dicho a ti. Pero ahora, si Dios me ha llamado a mí, siendo no judío, dice, no te mortifiques por eso, porque a ti te he llamado así. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Qué dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4? Dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué dice aquí para los dos pueblos? El que dice que lo conoce y la verdad no está en él es mentiroso. Y aquí claramente en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en el que se quede. Sea gentil, en él se quede, sea gentil o sea judío, pero guarde los mandamientos de Dios. Porque si tú, que fuiste llamado siendo gentil, guarda los mandamientos de Dios, vas a dar testimonio al que no es gentil, de que a ti también te ha llamado Dios. Amén. Entienda esto. Entonces, por esto es que los apóstoles fueron escogidos con ese propósito. Y ellos predicaron a los no judíos y a los judíos también.
y la enseñanza fue la misma. Muchos dicen, no, pero Pablo enseñó que ya no debemos obedecer las leyes judías y etcétera. Pero Pablo obedeció las leyes judías, ¿sí o no? Amén. Nosotros leyendo los evangelios, leyendo el libro de los Hechos, vemos a Pablo cumpliendo con las leyes del templo, cumpliendo con todo. Entonces, si usted es inteligente, si usted es inteligente, se va a dar cuenta que lo que la gente habla, no la Biblia, sino la gente habla de Pablo, no es lo que la Biblia habla. Porque Pablo lo que te dice, a lo que a ti se te ha puesto, cumple con lo que a ti se te ha puesto. Y al otro, con lo que se le ha puesto, cumpla con lo que el otro se le ha puesto. Hay algo que debemos entender. La palabra de Dios nos explica claro de dónde viene nuestra salvación. Y usted debe conocerlo. ¿De dónde viene la salvación? A los gentiles, hablando así, viene de Israel. Viene del pueblo judío. Ese es el pueblo escogido que Dios ha escogido para introducir el mensaje, para que ellos lo sigan distribuyendo a los gentiles. Nuestra salvación a nosotros los gentiles viene de Israel. Viene de Israel. Y no podemos ignorar esa parte. Dios es claro. Y no quiere que nosotros ignoremos de dónde viene nuestra salvación. Hay algo, este tema de esta mañana es profundo. Aquí podemos ver algo entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, que estaban separados, por costumbre o por tradición, como usted lo quiera ver, separados. Pero aquí Jesús muestra algo importante, que Dios no quiere separación entre sus hijos. Dios quiere unidad. Y eso fue lo que Jesús hizo. Romper esos muros que dividían al pueblo judío y al pueblo gentil. No. Voy a explicar algo a nuestra hermana y amiga Noris, que ella pone por aquí. Noris, yo deseo que usted abra la Biblia y conforme a esa pregunta le voy a contestar a usted algo. Conforme a la Escritura, conforme a los apóstoles, conforme a las enseñanzas. Dice Noris Peralta por aquí, el Espíritu Santo es el poder de Dios divino. Escuchen bien esto. Porque a Él nadie lo puede ver. No es otra persona como algunos creen. Escuche esto, Nori. Le voy a explicar y conforme a su pregunta y conforme a lo que le han enseñado. Por ejemplo, esta enseñanza viene retundando desde los famosos testigos de Jehová, que andan en un error. Escuche muy bien esto. La Biblia, cuando habla en la persona del Espíritu Santo, no lo describe como un poder, tampoco describe la personalidad del Espíritu Santo, refiriéndose a él como que el Espíritu Santo sea Jesús o sea el Padre. O no, tampoco niega la posibilidad de que el mismo Espíritu Santo sea Jesús o sea el Padre. ¿Entienden? Por ejemplo, nosotros conocemos como poder, como un poder, algo que se puede, una persona puede efectuar. Por ejemplo, Jesucristo tenía el Espíritu Santo de él obrando y podía, por ejemplo, abrir el agua. Ahora, escuchen por qué le voy a explicar esto, lo que dice en Lucas.
Vámonos a Lucas capítulo 12, versículo 12. Oigan, Lucas 12, 12. Lo que quiero que explicar aquí, lo que les voy a explicar aquí algo, para que entiendan, cuando habla del Espíritu Santo, está hablando, posiblemente el Espíritu Santo está hablando de la persona de Jesús o la persona de Dios el Padre. Lo cual, dice la palabra que Dios ha actuado en ¿cuántas personas ha actuado Dios? En tres. En tres, pero no quiere decir que Dios sea los tres, sino que en tres formas. Pero que Dios el Padre ha sido el Padre siempre, y que Jesucristo ha sido Jesucristo siempre desde un principio, y en ellos está lo que llamamos el Espíritu Santo, que es la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Un poder, puede hablar un poder, puede pensar un poder. Escuchen bien lo que dice Lucas 12, 12. Dice aquí, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Amén. ¿Qué dice la palabra aquí? ¿Qué dice la palabra aquí? Que el Espíritu Santo no está hablando, que nos enseñará en el momento en que nosotros necesitamos saber la cosa. Escuchen bien. No la enseñará, no la recordará. Escuchen bien. No. Dice aquí la palabra bien. O escuchen bien lo que quiere decir. Por ejemplo, nosotros, el ser humano, entiende lo que es un poder. Por ejemplo, ustedes han visto muñequitos que usted puede tirar un rayo. ¡Uf! Un rayo. ¡Uf! Por ejemplo, eso es un poder, un rayo. Por ejemplo, levantar los muertos. Pero ese poder por sí mismo no puede hablar. Porque si habla, ya piensa, ya habla. Dice aquí, porque el Espíritu Santo en esa misma hora, o sea, en esa misma hora, os enseñará. O sea, ese os enseñará y os enseñará lo que debéis decir. O sea, que ese Espíritu Santo lo que te está diciendo puede ser, porque la Biblia no dice que el Espíritu Santo sea alguien más fuera del Padre y del Hijo. Entiéndase esto, no dice eso. No dice eso. Lo que te está diciendo ahí que puede ser el mismo Padre que te esté hablando porque es santo, o puede ser el mismo Jesucristo. Pero es ¿Por qué? a través del Espíritu. Porque ¿qué dice la palabra? Solamente hay uno santo. ¿Quién es santo? Dios. Dios el Padre. Pero sí lo que te está diciendo es, cree que la santidad de Dios existe, que le habla a sus elegidos. Esto es lo que realmente está hablando. ¿Te entienden esto? No sé si me estoy dando a entender. Por lo menos podemos entender que hay algo, le voy a poner por ejemplo, que a todo hemos experimentado y hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, pero que hay personas que no disciernen, no conocen cuando el Espíritu Santo le habla y creen que es otra cosa que le está hablando. Bien. Porque hay personas Vamos a ver lo que ella me quiere explicar aquí en Juan 14, 23 al 24. Vamos a ver qué dice Juan 14. Hay personas que creen, cuando usted piensa hacer algo que no es bueno, hay una voz que le hace reconocer a usted que lo que usted está pensando no es bueno. Y muchas veces usted echa para atrás. Pero no fue que usted echó para atrás por sí usted hacerlo, sino que usted escuchó una voz que le habló y le dijo, lo que tú estás pensando no es bueno. Sea lo que sea, todos hemos pasado por ahí. Pero hay gente que no conocen la voz del Espíritu Amén. Santo y dicen que le habló cualquier cosa. Algo me dijo, Exactamente. dice la gente. Pero es el Espíritu Santo quien te está recordando que lo que tú estás por hacer no está bien. Exactamente. Por ejemplo, mira, le voy a contestar conforme a lo que ella me habla aquí, porque le estoy especificando. El Espíritu Santo no es designado a una persona en específico como el mundo cree.
escuchen esto, la Biblia no describe al Espíritu Santo como una persona física, como el mundo tiene eso, eso no lo dice la palabra, sino que Dios mismo nos habla. ¿Qué dice la misma palabra de Dios? En otros tiempos Dios no habló a través de ¿quién? De los profetas primero. De los profetas. Y en los últimos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. De Jesucristo, no, del Espíritu Santo no, de Jesucristo. Bueno, en la época de Jesús, sí. Ahora, ¿qué pasa? Solamente hay dos formas que Dios ha hablado. A través de su Espíritu, como los profetas transmitiéndole, porque nadie veía. ¿Quién podía ver a Dios? No. Pero, ¿se escuchó la voz de Dios en el cielo, sí o no? Cuando estaba Jesucristo aquí. Sí. ¿Entienden? O sea, Dios va a hablar, Él mismo, porque Él es el Espíritu Santo, Él mismo va a hablar en espíritu, es lo que dice. Y a través de Cristo. O sea que lo mismo que el Espíritu Santo dice la palabra, que el Espíritu Santo habló a los profetas, es lo mismo que Jesucristo nos ha hablado a nosotros. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Jesucristo dice, yo no os he hablado nada por mi propia cuenta. No he hablado nada por mi propia cuenta, sino que he dicho todo lo que Dios que me ha dicho. ¿Y qué dice Jesucristo? Por ejemplo, santo solo hay uno, bueno solo hay uno, que es mi Padre. Ahora, lo que yo quiero que especificar es que el Espíritu Santo en la palabra de Dios no se presenta como alguien más fuera del Padre o el Hijo. ¿Te entienden? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Es que cuando ellos están hablando, cuando el Padre vaya a hablar, o vaya a hablar Jesucristo en estos tiempos, no nos van a hablar en cuerpo y carne. Entiéndase esto, no nos van a hablar en cuerpo o carne, sino que se harán presente en espíritu. Y es por eso que dice que el Espíritu Santo hablará. No sé si me estoy dando a entender. Sí, se entiende. Miren lo que dice, por ejemplo, lo que dice aquí Noris, que ya está hablando. Y te voy a explicar esto conforme a los mismos versículos que ella me está dando. Juan 14, 23 al 24. Dice que vendrán. Escuchen bien, porque le voy a contar con esta misma palabra. Dice aquí, 23, 24. Dice, versículo 23 dice, respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. ¿Quiénes vendrán? Dice vendré. O sea, más de una persona. Recuerden que ya, si yo digo Tineo y yo vendremos, hay más de una persona, porque dice, y vendremos a él. Oigan, vendremos a él. Oigan, dice, mi Padre lo amará, y vendremos a él. Lea su Biblia. Vendremos a él. No, dice yo vengo a él. Y habitaremos, oiga, y habitaremos en él. Está hablando en plural. O sea que más de una persona vendrán. Vendrán a nosotros. Claro, pero no dice que vendrán en forma física, sino en espíritu. Amén. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios es carne. No, dice Dios es espíritu. Escuchen esto. Vamos, espérense. Por eso dice que Dios es espíritu y que nadie lo ha visto jamás. No dice Dios es poder, no, dice Dios es espíritu. Juan 4:24. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Ustedes entienden? ¿Qué dice? Dios es espíritu. Pero se está refiriendo al único que es la cabeza de todo, que es al Padre y Señor de Jesucristo. Como dice aquí, vamos a ver lo que dice aquí. Espérense. Juan 20:17. Se está refiriendo a este que está aquí. Vámonos a Juan 20:17 para que se pueda entender, para que puedan entender y para que esta errónea, maligna, salga de
del ser humano. Porque es que cuando habla del Espíritu Santo, habla en la forma en que Dios habla. Pero la palabra de Dios no menciona 3 o 4 personas. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Juan 20, escuchen bien, Juan 20, 17, dice aquí. Juan 20, 17 dice aquí. Entonces Jesús le dijo, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto jamás? ¿Quién en carne puede ver un espíritu? ¿Quién en carne puede ver los espíritus? Dice la palabra que Dios es espíritu. Entonces, si me está hablando que Dios es espíritu, entonces estaríamos formando a Dios como un poder que no piensa, que no habla. Y dice Dios, yo te hablaré. O sea, el Espíritu Santo es el mismo Padre. Ahora, cuando está hablando en espíritu, que el Espíritu Santo, por ejemplo, Jesucristo en San Juan 17, le está pidiendo a Dios que ahora que Él se iba al cielo, Dios, que estaría con nosotros aquí en espíritu, nos guardara a nosotros, porque dice, en tu nombre guarda a los padres. Por eso es que Él dice que no nos dejaría huérfanos, sino porque el Padre continuaría protegiéndonos. ¿Qué está así? Claro, porque el mismo espíritu del Padre, ese espíritu que desde siempre ha rogado por nosotros. ¿Por qué explico esto? Porque dice la palabra, y tanto ha amado Dios al mundo, que ha entregado ¿a qué? A su Hijo. A su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, la Biblia no representa al Espíritu Santo como otra persona fuera de la personalidad del Padre o del Hijo. Eso no lo presenta la Biblia. Bíblicamente, la Biblia no presenta a este Espíritu que es santo, que te llevará a toda santidad, que te recordará lo de Cristo, la palabra de Dios, a guardar los mandamientos, como fuera de Dios el Padre. Así es. No lo representa. La explicación está bien clara, porque en Génesis usted puede encontrar donde está hablando del mismo Espíritu que nos está guiando ahora en día. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ¿qué es lo que está expresando? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. O sea que no está fuera de Dios el No. Espíritu, es lo que el hermano está explicando. El Espíritu que lo está guiando a usted está en Dios. Y el mismo Jesús dijo, y Él no vendrá a hablar de lo de Él, sino de lo de mi Padre que está en el cielo. O sea, no sé si me di a entender ahí. El que no cree que hay un Espíritu que es santo, no cree que Dios es santo. Porque entonces si decimos, no, el Espíritu Santo es un poder, entonces estaríamos diciendo que Dios es una persona inconsciente que no habla. Que no piensa, que no analiza. Dice, cuando Juan bautizó a Jesús, el Padre derramó su Espíritu sobre Jesús en forma de paloma. Claro que sí, eso es lo que estamos hablando aquí. Escuchen bien esto. ¿Ustedes creen que... Oigan bien, escuchen bien esto. Vamos a leer vamos a explicar algo, porque estamos supuestos a explicar esto, pero es un tema profundo, pero lo voy a explicar aquí. Vámonos al bautismo de Jesús. Escuchen bien esto. Si Dios quiere que se hable de esto, vamos a hablarlo. El bautismo de Jesús lo podemos encontrar en Mateo 3, 13 al 17. Vamos a hablar de esto, porque es bueno presentar algo aquí. Escuchen bien esto. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo tomó forma de paloma.
Y es algo que es necesario explicarle a la persona, para que ustedes vean quién en realidad fue el que bajó y reposó. Ahora, Jesucristo, siendo espíritu en el cielo, ¿qué forma tomó en el vientre de María? Porque Jesús también es, Jesús antes de venir a la tierra, antes de ser un cuerpo de carne, ¿qué era? Igual a Dios. Exactamente. Ahora, al venir a la tierra, Tomó forma humana. ¿tomó forma qué? El Padre le dio forma humana. ¿Habla Jesús? ¿Camina Jesús en esa forma, sí o no? Amén. ¿Y dejó de Jesucristo ser el Hijo de Dios y tener sus pensamientos? No, Pero vamos a leer aquí para que ustedes vean quién fue el que bajó. porque aunque tomó forma, aunque Dios, el Padre Mateo, le dio forma Mateo humana, 3, se mantuvo en obediencia. para que usted entienda algo. Para que usted entienda esto. Por eso le digo que la Biblia no representa al Espíritu Santo como otra persona fuera de la personalidad de Jesús o de el Padre. Dice aquí, por ejemplo, dice, Nori dice por aquí, yo solo entro por ratitos porque estoy en trabajo. Entiendo, pero voy a explicar esto para que no haya una confusión. Para que no haya una confusión. Por ejemplo, si tenemos esa creencia, entonces podemos decir que el poder de Dios tiene un poder de transformarse en otro ser y hablar por sí mismo. Y no es así. Si decimos que Dios es un poder, entonces decimos que ese poder tiene en sí mismo el mismo poder de crearse cualquier tipo de cosa y hablar por sí mismo. Entonces estamos hablando que ese es un Dios fuera de Dios. ¿Entiende? ¿Se me está entendiendo esto? Pero, oigan lo que dice aquí. Mateo, versículo 3. Mateo, versículo 3, del 13 al 17, nos dice: después que ellos se retiraron a un... Después que ellos... Sí, es Mateo. Mateo 3, perdón, 3. 13 al 17, dice aquí: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: permítelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Recuerden que dice aquí, es necesario que cumplamos toda justicia, porque es justo obedecer la palabra de Dios el Padre. El que envió a bautizar no fue Jesús, fue ¿quién? El Padre. Y a bautizar a toda carne humana. ¿Y Jesús en qué estaba en ese entonces? En carne. También Jesús necesitaba ser bautizado. Dice, entonces Juan consistió. Tan pronto, oigan bien, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios. ¿De quién vio Jesús? Al Espíritu. El Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿A quién fue que Jesús vio? ¿Quién es el Espíritu? El Padre. A quien Jesús vio fue a su Padre. El Espíritu de Dios. Porque era el mismo Espíritu de su Padre. Dice aquí, vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Amén. Ahora, dice la palabra, Dios, escuchen bien esto, ¿tocó el Espíritu Santo la tierra?
No, ¿Tocó un lugar que no fuera santo? no. No. Dios reposó en su santo, en el que es igual a él. El Espíritu Santo no tomó la forma de paloma y reposó sobre Juan, ni reposó sobre la tierra, no, sino que reposó sobre ¿quién? Sobre su hijo. Sobre su propio Hijo. Porque dice la palabra, Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios en cosa en que aferrarse. Y Dios es Dios. Por esto es Dios. ¿Ustedes entienden? Pero no dice que el Espíritu Santo fuera alguien fuera del mismo Dios. No, dice O que fuera otra cosa de Dios. No. Dice que vio el Espíritu de Dios. O sea, vio a Él. Vio al mismo Dios. Entonces, este Dios vino y reposó sobre Él ahí. En esa forma. Pero fue el mismo Dios. No fue otro ser. No fue otro ser aparte del mismo Padre. Quien estuvo aquí confirmando y bajando, dice la palabra, habló. Y se escuchó qué voz. ¿Qué voz habló? la voz que decía, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. No sé si ahí entendieron. ¿Y por qué? El Padre, porque hay un por qué. Porque el Padre lo declara como su hijo amado. Es que Jesús había guardado su integridad, aunque se despojó de toda la gloria de Dios y se hizo carne. Guardaba la integridad que tenía en el cielo, Claro. al lado de su Padre. No había fallado. Ahora, escuchen otra cosa también. La palabra de Dios no dice que el Espíritu Santo se hizo una paloma, tampoco. Dice que vino en forma de paloma. Vino en forma de paloma, o sea, que parecía esa santidad, esa luz, tomó la forma de una paloma. Tomar la forma y decir que algo es una cosa es diferente. Lo que parecía una paloma. Cuando ellos lo vieron, la forma que tenía era de paloma, pero no dice que era una paloma. Dice en forma de paloma. En forma, para que usted tenga una idea más o menos qué parecía el Espíritu cuando bajó. Pero no dice que se hizo una paloma de carne y de hueso como una paloma común y corriente. En forma. No, sino que cogió en forma, revoloteando ese Espíritu, se resumió. ¿Qué usted cree que pasaría si el Espíritu de Dios viniera en todo su esplendor a la tierra? ¿Qué pasaría si el Espíritu de Dios viniera con todo su poder a la tierra? Consumiría la tierra. Por eso dice que Dios se resumió en forma. O sea, la luz que bajó, eso que bajó, en forma. Pero no dice que se hizo una paloma, no, en forma. Lo vieron en una forma. En una forma, no dice. ¿Ustedes entienden esto? O sea, porque el mismo que estaba Dios fue su Padre. No es una persona fuera. O sea, no es que dice que sea una tercera persona. No, no, no. La palabra de Dios presenta al Espíritu Santo en espíritu como quien. O es el Padre o es Jesucristo, pero los dos son uno en santidad. Amén. Uno en santidad. Uno en santidad. ¿Entienden? Por eso dice que ¿quiénes dan testimonio? Tres. Pero que en la forma en que lo dan. No que sean tres dioses. No. No. En forma. Ahora, pero no representa, el Espíritu Santo no es representado como una persona fuera de quién, del Padre o del Hijo. Porque a los únicos que la palabra de Dios muestra diferente es al Padre y al Hijo. Amén. Que Jesucristo es uno y Dios el Padre es otro.
Eso es a los únicos que la palabra de Dios separa. Y el mismo Jesucristo se separó de su Padre. ¿Es a quién? A Jesucristo. Luego, fuera de ahí, no hay separación, dice la palabra. Porque ¿qué dijo Jesucristo de esto? Dijo, mi Padre mayor que yo, ¿qué? Es. Mi Padre mayor que yo es. Solamente hay separación entre Cristo y el Padre. Entre autoridad, incluso en santidad. Porque cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, ¿qué dijo? Dijo, maestro bueno, etcétera. ¿Qué dijo Jesucristo? No me llames bueno. Porque ¿qué condición? Y no dice la palabra que se separó Jesucristo de Dios el Padre. No escatimó ser igual a Dios. Una separación. ¿Te entienden? Ahora, solamente al Padre y al Hijo, la Biblia lo declara diferente. O sea, yo creo que, bueno, ya Nori entendió, dijo exacto, porque tenemos que explicar esto. Ahora en este momento, ¿cómo puedo yo diferenciar que el mensaje que me puede dar el Espíritu Santo puede ser el Padre o puede ser Jesucristo? ¿Ustedes entienden? ¿Por qué? ¿Cómo sabría yo esto? Aquí está. Vámonos otra vez a Primera de Juan. Vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 4. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Estamos en quién? En él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Amén. ¿Ven? Y después que dice la palabra, aquel que no reconoce a Jesucristo como que, como el Hijo de Dios, no tiene al Padre, no cree en el Padre. Entonces, por eso es que le estoy diciendo que en la palabra en santidad, no representa a Jesucristo, al Espíritu Santo como una persona fuera de Cristo o el Padre. Es uno de los dos. Que los dos vienen siendo en santidad uno mismo. Pero cuando Jesucristo se hizo carne, que tomó nuestra condición, ahí no dice, la palabra de Dios no dice de Jesucristo, y se hizo como en forma de hombre, no. Dice, Jesucristo, Dios el Padre, lo hizo hombre, lo hizo carne. No es de que parecido, no, lo hizo 100% como nosotros. Y el Espíritu de Dios entonces moró en Cristo. ¿Entiendan esto? Pero que no es un poder que el poder se transforma en lo que él quiere y que piensa por sí mismo. No, eso de poderes, eso no es así. Eso es más fácil brujería. No, porque si fuera un poder, entonces para emplearlo conforme a la voluntad del poder. El Espíritu Santo tiene libertad para expresarnos y aclararnos en qué estamos equivocados para que usted tome la decisión de hacer arreglo, pero tampoco lo obliga. Usted quien decide. Ahora el Espíritu Santo le aclara en qué usted está actuando mal. Porque cuando estamos actuando bien, el Espíritu Santo está de acuerdo con nosotros. Pero si ya nos salimos de la línea, el Espíritu Santo no jala y no habla, no enseña. Porque el plan de Dios es que nosotros seamos salvos. Entonces el Espíritu está disponible para corregirnos, siempre y cuando es necesario. Exactamente. Bueno, son las 10:21 minutos. Pero vamos a explicar ya la tercera carta de Juan. Porque habla de lo mismo. Todo, no se preocupen, todo es lo mismo. Y el tiempo es de Dios.
El tiempo es de Dios. Yo estoy en la barbería, no hay nadie que venga a recortarse ahora. O sea, vamos a continuar, porque es bueno aprender. No podemos dejar a la gente con dudas. Es bueno aprender de Dios y conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios, no a enseñanza nuestra, ni que lo que yo creo no es lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Ustedes entienden? Como Dios presenta la palabra. Porque por eso Dios, el Señor, puso la enseñanza de los apóstoles. Porque si hoy en día las enseñanzas modernas se salen a la enseñanza de los apóstoles, no la siga ni la crea, que ahí no hay verdad. ¿Ustedes entienden? Y si yo comienzo a presentar a Dios en otra cosa, no me siga ni me escuche, porque no va a haber verdad en mí. Entiéndase esto. Porque que el ser humano no puede poner palabra por sí mismo en su boca que no nos lleve a la santidad y a la comunión con nuestro Dios que nos llamó a través de su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿O no dice la palabra para que tengamos una misma comunión con el Padre y con el Hijo? Vámonos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Oigan bien esto, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. Amén. Esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Ustedes ven. Nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. O sea que nuestra comunión con el Padre y con el Hijo, está hablando de dos personas. Claro. Y dice que es real. Ahora, si fuera que el Padre es el mismo Jesús, nos dijera, la realidad es que el Padre está haciendo la función de Jesús. Pero dice que la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que está hablando de dos personas, es real. Amén. Para que usted no dude. Amén. Y vuelvo y te termino. Y cuando te habla de que el Espíritu Santo te hablará en ese momento, no hace diferencia a que sea Jesucristo o sea el Padre, porque los dos están unidos en una unidad con un mismo propósito de santidad y de obediencia a la palabra de Dios Padre. Amén. ¿Lo entienden? Por eso es que muchos lo presentan como la divina persona, por ejemplo. Pero ustedes saben que la confusión del mundo, las enseñanzas del mundo, ha cegado y la gente no estudia. Tienen diccionarios bíblicos y no buscan. Si no entienden una palabra, pasan desapercibidos. No, busca incluso qué significa una frase, qué significa ejad. Busquen qué significa Shema Israel, Elohim, ejad. Dios uno solo es. No son tres, no son cuatro, no son cinco. Uno solo. Y dice la palabra en ese sentido que el mismo Jesucristo, ya cuando este planeta y el mismo cielo vuelvan a ser reconstruidos por el Padre, el mismo Jesucristo se va a someter ¿a quién? A Dios, a su Padre, para que Dios vuelva a ser uno en todos. O sea, ese Espíritu que nos da vida a nosotros, vuelve a estar en nosotros. Amén. Esa santidad, ese mismo sentir. Entonces, todo el ser humano tenga, y los espíritus del cielo tengan un mismo sentir, en respeto, en obediencia, en preocupación por el bienestar el uno del otro. Es el mandato que Dios dijo: ámense el uno a los otros, para que haya un mismo sentir. Amén. ¿Me entienden? Entonces, por esto es que hay que explicarlo. Bien, vámonos a la tercera carta del apóstol Juan, que está dedicada a Gayo. Dice aquí: el anciano, al amado Gayo,
a quien amo en verdad. Amado, deseo que prosperes en todo y tengas salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Ven? Esto deseamos nosotros, que ustedes prosperen espiritualmente. Amén. Que tengan salud, pero la salud espiritual de la palabra de Dios, Amén. en la obediencia a Dios. Versículo 3 dice: mucho me alegré cuando vinieron algunos hermanos y dieron testimonio de tu sinceridad, de que andas en la verdad. Ahora, tenemos que saber cuál es la verdad. La verdad, andar en la verdad, es andando en el testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y de que debemos continuar guardando los mandamientos. Amén. Porque ¿qué dice aquí? Podemos verlo ahí, porque dice aquí que el que confiesa conocer a Dios, pero no guarda los mandamientos, es un mentiroso. Lo dice claramente. Porque dice, todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces, él anda conforme a la doctrina que ha escuchado de los apóstoles. Amén. Dice, nada me causa mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué es lo que causa gozo? Saber que sus hijos andan en la verdad. ¿Usted sabía qué gozo fuera que se declarara que toda la República Dominicana, porque hablo en este sentido, porque somos dominicanos? ¿Usted se imagina el gozo tremendo de todos los dominicanos que se declarara, que se diera testimonio que la República Dominicana, que tiene en su escudo Dios, patria y libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, están en el escudo de la República Dominicana? Que se diga que todos los dominicanos andan conforme a la palabra de Dios y que guardan los mandamientos de Dios. Aquí no hubiera robo, no hubiera pleitos entre hermanos, no hubiera codicia, no hubiera nada de eso, porque andamos conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Es un gozo. Ni los candados en la casa se vendieran. Usted, claro. Es más, ni gobierno, ni el gobierno como lo conocemos, el sistema como lo conocemos, caería. Porque vean, no hubieran policías, no hubiera presidente, no hubiera nada de eso, sino que Dios fuera nuestro único gobernante. Amén. Caería. Es tremendo gozo cuando alguien comienza a practicar, guardar el respeto a Dios primeramente y a su hermano. Es algo increíble. Es tremendo gozo. Pero qué tristeza es escuchar que aquel pueblo anda violando los mandamientos de Dios. Es triste. Porque ¿qué dice la palabra? Que ¿qué es pecado? Dice, pecado es el quebrantamiento a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Así es. Porque el que anda quebrantando la ley de Dios, los mandamientos de Dios, anda en el pecado. Y en vez de haber gozo, hay ¿qué? Tristeza. Tristeza, desconfianza. ¿Te entienden? Entonces, dice aquí, qué gozo me da. Oigan bien lo que dice. Nada me causa mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué dice mis hijos aquí? Porque el apóstol Juan ha enseñado esto, ha transmitido la misma enseñanza de Jesucristo. Amén. Las palabras de Juan son las de Jesucristo. Por eso ahora, esos son sus hijos. ¿Me entienden? Amén. Dice, versículo 5 dice, amado, eres fiel en todo lo que haces por los hermanos, incluso por lo que no conoces. Oigan bien esto, incluso por lo que no conoces. Eres fiel incluso por lo que no conoces. En presencia de la iglesia, oigan bien, en presencia de la iglesia, ellos dieron testimonio de tu amor. Wow, qué bello sería eso, ¿Dieron qué? Testimonio de tu amor.
harás bien en proveerles para el viaje, como es digno de su servicio a Dios. Qué bueno es que cuando alguien no tenga y necesite de tu ayuda, que tú puedas proveerle para esta ayuda, para que el testimonio de Dios siga siendo exaltado. Porque partieron por amor al nombre de Él. Partieron por amor al nombre de Dios, sin aceptar nada de los gentiles. O sea, se fueron con lo que tenían. No quisieron aceptarle nada a los gentiles. No sabemos por qué situación. Quizá ustedes saben que en aquel tiempo había una pobreza extrema. Y a veces usted quitarle sustento a una persona es como usted matarlo. Pero ellos estaban ¿qué? Con su propia economía. Y por mucho que usted tenga su propia economía, si se dedica simplemente a la palabra y no trabaja ni nada, los recursos se van a agotar. Entonces dice, ¿qué dice ahí? Qué bueno. Dice, porque partieron por amor al nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Por lo tanto, nosotros debemos recibirlos para colaborar con la verdad. ¿Para qué? Para colaborar con la verdad. O sea, nosotros, nuestra responsabilidad es ayudarlos también. Amén. Porque somos judíos como ellos. Y ayudarlos. Y esta es nuestra misión. Salvar a los gentiles. Hablarles. No quitarles. No aprovecharnos. Sino enseñarles este amor que hoy en día está en nosotros. Y esta verdad. Para que ellos continúen en esa verdad y en ese amor. Amén. Para que no piensen que nos estamos aprovechando de ellos. Sino que ayudarlos a avanzar en la verdad, que es guardar los mandamientos de Dios, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y creer en Dios que lo envió. Amén. Para que el Espíritu Santo sea uno en ellos como lo es en nosotros. Dice, versículo 9, escribí a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona ser el primero entre ellos, oigan bien esto, ese es de los gentiles, oigan bien, escribí a la iglesia, pero Diótrefes, que ambiciona ser el primero entre ellos, no nos recibe. Ya, aquí están los conflictos ahora. ¿Por qué? Porque el que no tiene un pleno conocimiento de Dios, siempre va a querer buscar un lugar principal. No va a querer ceder su autoridad. No va a querer ceder simplemente a lo que Él dice. Y como Él lo cree, así es. No se va a la Escritura. Hay que tener que cuidar de esto. Dice así, por eso cuando yo vaya por ahí, recordaré las obras que hace, criticándonos. ¿Criticando qué? ¿A quiénes? A los apóstoles. Y ustedes ven que Dios no se equivoca. El mensaje, ¿cómo comenzamos el mensaje? Que nadie más puede ser apóstol. Nadie más puede criticar ni hablar que la forma en que Pedro hizo esto está incorrecto. No, porque el que le enseñó y transmitió esto fue Jesucristo. Amén. Para que así, hoy en día, una iglesia no tenga una forma distinta a otra iglesia, aunque estén divididas por sectores, todas sean una misma. Amén. Pero ya el Diótrefes estaba haciendo divisiones y criticando que la enseñanza de Dios el Padre a través de los apóstoles. Entonces el espíritu de ese Diótrefes ya no tenía el Espíritu Santo, sino el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Lo dice aquí que, dice, por eso cuando yo vaya por ahí, recordaré las obras que hace, criticándonos con palabras maliciosas. ¿Con qué? Con palabras maliciosas. Con palabras maliciosas. Y así está el mundo hoy en día. Y no contento con eso, oigan bien esto, y no contento con eso, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, oigan bien,
porque él era la cabeza de esa iglesia. No recibe a los hermanos, y a los que en esa iglesia querían recibirlo, ¿qué le hacía a ese hombre? Vamos a ver. Y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe. ¿Qué hace? ¿Qué hacía? Asimismo, hoy en día, este espíritu que estaba en Diópretes está en la iglesia católica, está en la iglesia adventista, está en la iglesia evangélica y está en todas casi las iglesias. Porque si usted va conforme a la enseñanza de Dios y de los apóstoles, no lo reciban, sáquenlo, no lo escuchen. Porque hoy en día lo hacemos a esta manera. Y ya el pueblo de Israel pasó. Ya hoy en día lo hacemos de esta forma. No es a esta forma. Es como Cristo lo enseñó y se transmitió a través de los apóstoles. Amén. Nadie más es cabeza, nadie más es apóstol. Nadie más es apóstol. No hay 13 apóstoles, no hay 27 apóstoles, no hay más apóstoles. Solamente hay 12. Entiéndase esto. Ven que Dios lo que nos habló viene hablando aquí. Y oigan que hablamos de todas estas cosas. Y oigan de lo que estamos hablando. Sigue diciendo. Amado, no imitéis lo malo. No lo imitéis a esta gente. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace el bien es de Dios. El que hace el mal no ha visto a Dios. ¿Ven esto? Así es. Todos dan testimonio en favor de Demetrio, aún la misma verdad. También nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y con esto se despide. Tengo muchas cosas que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Te saludan los amigos. Saluda a los amigos por nombre. Entonces, mis hermanos, aquí está. Lo que estábamos hablando se cumplió aquí en la palabra. Dios no se equivoca. Si la enseñanza no está basada en los apóstoles, si la enseñanza no está basada en Jesucristo, y si no se aferra al que es la cabeza de Cristo, que es el Padre, no lo sigan. No lo sigan. Todo aquel que te pone obstáculos, no escucha a tal fulano. Ya eso está abolido, no lo escuche, porque ese espíritu no es de Dios y ahí no está la verdad. Cuídense, amémonos los unos a los otros, cuidémonos los unos a los otros y vamos a continuar el ejemplo de Jesucristo y de los apóstoles. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos despedimos en oración porque son las 10:40 minutos. Tineo, ore y despídanos. Bueno, Dios lo quiso así, que la honra y la gloria sea para Él. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque usted ha puesto palabra en nuestra mente para expresar a los hermanos, a los amigos. En su mano lo ponemos, Padre, la audiencia, a su familia de cada uno, esperando, Señor, que usted le haya hecho entender su palabra en esta mañana, igual que a nosotros aquí. Ponemos nuestra familia en su mano. Mire el hermano Francisco Javier y su problema de salud, su negocio, su esposa, su madre, sus hermanos, lo ponemos en su mano, Señor. Pongo mi familia también, mi esposa, mis hijos, mi hogar, nuestro vecino, lo ponemos en su mano. Todos nuestros familiares y amigos que no le conocen, lo ponemos en su mano, Padre, para que usted le motive, que usted le haga conocer estas grandes verdades, que ellos puedan estar satisfechos en que su palabra es la verdad y que solo la verdad deben escuchar. En su mano nos ponemos. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hayamos ofendido en este momento. Mire, Señor, la iglesia a nivel mundial, tenemos un solo Dios a quien servirle, una sola palabra, que es nuestra guía, Señor. Ponemos su iglesia para que usted nos ayude a guiarnos por su palabra.
solo hacer en conformidad con lo que el Maestro, Cristo Jesús, nos ha enseñado a través de los apóstoles, Señor. Lo ponemos en su mano y que esa sea nuestra enseñanza, Padre, lo que está escrito, lo que nos explican los apóstoles a través de Cristo. En su mano nos ponemos. Quédese con nosotros, Señor, en lo que resta de este día. Dirija usted nuestro paso. Cuide, Señor, de cada uno de nosotros. Estamos en un mundo muy peligroso, Señor. Hay muchas cosas que quizás no atraen, pero ayúdenos a discernir entre el bien y el mal, Señor, y elegir la mejor parte. Gracias, Señor, le damos. Quédese con nosotros. En el nombre amado de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Para terminar, conforme a lo que le hablé del Espíritu Santo, que la Biblia dice que el Espíritu Santo tomó forma, o sea, no igual. Para que ustedes entiendan esto, que no era simplemente una paloma, sino una forma, váyase a Marcos 8:24, cuando Jesucristo le está a un ciego que nunca había visto, o que quizá había visto, pero que quedó ciego. Vaya ahí para que usted vea cuando Jesucristo le está quitando la ceguera de los ojos, que dice la frase que él dijo: veo a los hombres como árboles que caminan. ¿Qué dijo él? Veía a los hombres como árboles. Pero él no dijo: veo que los hombres son árboles que caminan, o veo árboles que caminan, sino veo a los hombres como árboles que caminan. Veo a los hombres, dice, pero los veo como árboles que caminan. O sea, Jesucristo le preguntó: ¿puedes ver? Él dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez la mano sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y lo veía todo con claridad. Asimismo dice la palabra que nosotros, el Espíritu Santo nos va a poner todo con claridad. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Cuídense. Bendiciones.